compañeras, compañeros. Mi nombre es Arturo Figueroa. Tuve el honor de vivir muy de cerca los antecedentes de la privatización de Teléfonos de México por allá en 1990, 89, desde que entró el gobierno espurio de Salinas de Gortari, padrino del actual secretario y eterno secretario general de los telefonistas. Quiero remarcar que el contexto en el cual se dieron una serie de privatizaciones, desde las empresas pequeñas del Estado hasta las más grandes, pero a nivel mundial. Y en ese contexto se privatizó Teléfonos de México el 20 de diciembre de 1990. En ese momento era secretario general de una sección muy pequeña de Hermosillo, Sonora, colindando con Estados Unidos, que Sonora tiene una tradición de unidad obrera en la que, sin distingos de partidos, hemos hecho organizaciones sindicales, sociales, como el FAOS, Frente Amplio de Organizaciones Sociales, y el Consejo Sindical y Social Permanente. Por esas organizaciones nosotros hemos tenido presencia incluso internacional. A nivel nacional, sí, modestamente, pero es un referente Sonora por ese tipo de organizaciones. Entonces, por esa relación que teníamos, organizaciones extra telefonistas, teníamos trato con la Central Latinoamericana de los Trabajadores y hemos estado incluso físicamente recibiendo formación sindical en la Universidad de los Trabajadores de América Latina, en la UTAL, que ya desafortunadamente ya no existe. Pero tuvimos el privilegio de ser invitados por 3 sindicatos de Colombia, porque independientemente del sindicato de telefonistas, nosotros nos sentíamos parte de la Central Latinoamericana de los Trabajadores. Esa es la razón por la que fuimos invitados, para exponer el tema del Senado de la República de Colombia. Era analizar pros y contras de privatizar la empresa telefónica que se llama Telecom. El Senado invitó a empresas, a directivos de empresas y a directivos de sindicatos, pero en el caso particular de México, la invitación de los pros de la privatización fue al Comité Ejecutivo Nacional, dirigido desde aquel entonces por este compañero Pancho Hernández Juárez. Por parte de los contras de la privatización, los sindicatos consideraron conveniente, a través de la Central Latinoamericana de los Trabajadores, invitar a un servidor. Allí el Senado escuchó perfectamente bien nuestros puntos de vista, pero hay que recalcar que el representante del Comité Ejecutivo Nacional, que iba echándole loas a la privatización, el compañero Mateo Lejarza, que no era representante de nadie, sino del compañero Pancho Hernández, quiso descalificar al que habla, porque no tenía representatividad. Entonces, un senador muy serio, ya muy mayor, dijo, si el señor viene representando a una sección, tiene más representatividad que usted, porque usted viene representando a una persona. Y si viene con puntos de vista diferentes, lo vamos a escuchar. Entonces, nosotros lo que planteamos en ese foro del Congreso del Senado de Colombia es que Teléfonos de México, al igual que Mexicana de Aviación, al igual que Ferrocarriles Nacionales, al igual que eran empresas estratégicas del Estado, fueron corrompidas para echarse en contra a la población, a los usuarios que le llamamos nosotros. Se dio un nivel de corrupción muy grandes en todas las empresas para justificar esa privatización.
En los aviones de Mexicana se perdían maletas, en ferrocarriles nunca llegaba la mercancía. Aquí en Teléfonos de México la corrupción se dio exponencial, fomentada por las... Pero además, eso es en el aspecto para justificar la venta, pero además el servicio telefónico estaba a niveles pésimos. De parte de muchos disidentes que teníamos las direcciones sindicales impulsadas a los senadores, en donde nosotros decíamos que el usuario tenía que tener un buen servicio, las quejas se atendían el mismo día y una serie de cosas. Pero lo que sí resaltamos es, en el caso de la privatización, que Teléfonos de México entraba con una situación muy privilegiada, que era muy seguro que así entraran en todas las naciones, porque los gobiernos estaban vendiendo algo que no era de ellos. Y diría, vendiendo entre comillas, estaban regalando. El caso de Teléfonos de México fue con dinero de Nacional Financiera, prestado a 5 años. Entonces fue un negocio redondo, así cualquiera se hace multimillonario. Y quiero remarcar, y eso les pareció muy fuerte, que el Estado mexicano en el título de concesión le dio 5 años con al dueño de Teléfonos de México sin competencia, con garantía para que él hiciera y deshiciera. Es cierto, en ese periodo se modernizó, se digitalizó Teléfonos de México al 100%, mucho mejor que Estados Unidos. Aquí en la frontera, en Arizona, había centrales Rotary viejísimas, cuando en Agua Prieta había la central digital más avanzada. Pero vean a una empresa regalada. Entonces, nosotros le planteamos a los senadores que se tuviera cuidado, porque era una empresa de telecomunicaciones estratégica, incluso para la seguridad nacional, que no podía estar en manos privadas. No podía ni debía estar. Pero como estos tipos privatizaron hasta todo, pues Teléfonos fue la gran joya de la corona, fue el gran fraude del siglo pasado. Este comentario sí conviene resaltar de parte de los sindicalistas, que allá no hay un solo sindicato. Aquí nosotros tenemos el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Allá había 3 sindicatos. El Sindicato de Ingenieros, el Sindicato Administrativo y el Sindicato de Operadoras. 3 grandes sindicatos. Y los 3 grandes sindicatos tuvieron todas las atenciones para con nosotros. Y para muchos sindicalistas de todo el mundo que iban planteando aguas con la privatización. Y veamos cómo está Teléfonos de México ahorita. Nomás, si no entendemos la historia, mucho menos vamos a poder transformar la actualidad. Y es por eso que nosotros estamos considerando que el tiempo nos dio la razón. Las telecomunicaciones tienen que ser, por su situación estratégica, tienen que ser propiedad del Estado.